Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta tercera edición de 860 Radio Noticias, con el gusto y placer de estar con ustedes hoy viernes 21 de junio del año 2013. Manuel Tarín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy vamos a iniciar con algo especial. Sí, hoy tenemos a un buen amigo y nos estábamos acordando de nuestros años mozos, de cuando estábamos chiquillos, jóvenes, no, pues niños, no diríamos Javier Rotesino. Muchos años. Hace poco, no, lo que pasa es que tú lo ves, hace poco. Lo que pasa es que a Javier no, por Javier no pasan los años. Eso, gracias. No, que Javier oye, González va a ser que te tomas, es viernes. Nuestro invitado está esta tarde, en esta tercera edición, Javier González Moquen, suplente a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional, bueno, en esta coalición. Deseo bienvenido, muy buenas tardes, ya platicamos con él, pero le damos la bienvenida al aire. Muchas gracias, Manuel. Estoy muy agradecido por la invitación. Desvalorados, buenos amigos míos de muchos años. Gracias. Y que además la vida nos ha permitido transitar por las mismas calles de Juárez, ¿verdad? Claro. Y con las mismas circunstancias y condiciones que esto nos ha enriquecido día con día. Vivir en Juárez es un privilegio para los que somos juarenses. Bueno, Lencio, y muchos se preguntarán ahorita, bueno, ¿y cuál es la labor? ¿Qué es lo que anda haciendo Javier González Moquen? ¿De qué forma está trabajando, apoyando al candidato del Partido Revolucionario Institucional a la alcaldía? ¿Cuál ha sido su labor? ¿Cuál es su labor en estos momentos? ¿Y qué anda haciendo? Pues la verdad de las cosas que ha sido una situación inédita para mí en lo particular, porque por primera vez soy candidato a presidente municipal suplente. Por primera vez estoy en una campaña que dura 35 días. Por primera vez acompaño a un excelente profesionista y amigo mío que es Enrique Serrano. Por primera vez la ciudadanía va a conocer o está conociendo ahorita ya un programa de acción organizado, con una propuesta concreta, objetiva, serena, sin falsas expectativas de un gobierno que va a ser respetuoso, va a ser un gobierno trabajador, va a ser un gobierno honrado y va a ser un gobierno eficiente. Esas son las características que mi candidato Enrique Serrano ha manifestado, pero que además su forma de ser, su comportamiento en lo personal desde muy niño, como lo vimos crecer, o los que lo conocemos de joven, siempre ha sido igual. Siempre ha sido un hombre muy responsable, un hombre muy decente, educado y sobre todo honrado y muy dedicado a las tareas que él acepta realizar. Entonces, Juárez debe estar plenamente seguro de que va a tener un presidente de excelencia. Y un presidente suplente también. Porque, Javier, queremos acudir y preguntarte, porque tú también vienes de una colonia, de un barrio que es el Arroyo Colorado. Así es. Y les vamos a platicar porque pues crecimos casi juntos, ¿no? Así es, Manuel. En el barrio, en todo ello. Pues conoces de las necesidades, claro, conoces de la gente, claro conoces de las vicisitudes que pasa uno y de lo que estudia uno. Y cómo para estudiar, porque llegó finalmente Javier, pues llega y casi llega a ser rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Recuerdo yo esos momentos, pero cómo te vimos desarrollarte en el barrio y crecer. Personas que conocen realmente lo que es Ciudad Juárez y cómo se va desarrollando Ciudad Juárez. Así es. Que no te tenemos que preguntar o platicar nada. No, mucho que platicar. Además, esas anécdotas que tú me haces recordar, me parece que volver a mi infancia, a mi juventud, es para mí verdaderamente muy satisfactorio, porque me da mucho orgullo decir que yo nací en el Arroyo Colorado, en la calle de Platino 423, ¿verdad? Donde nunca se me olvidaba el número ni la calle, porque aunque ya se vendió esa casa por mi madre, porque era una casa muy grande y la fue construyendo mi padre con mucho esfuerzo. Y al final pues todos nos fuimos y se quedó ella sola, entonces decidimos mejor que la vendiera porque
realmente teníamos temor de que le fuera a pasar algo. Y sin embargo, todo el tiempo recuerdo, y a veces pasamos y vamos a visitar a algunos amigos y vecinos, porque pues ahí crecimos, ¿verdad? Crecimos cuando no había ni pavimento. Pues, ahorita está muy mal el pavimento, parece que no hay, pero pero en aquel entonces no ni había, pavimento, no había. y había un hoyo ahí todos jugábamos a la pelota y todo. Bueno, pues para nosotros son los días más felices de nuestra vida. Eso no hay que ignorarlo, ni mucho menos, al contrario, recordarlo con mucho entusiasmo. Cómo nos íbamos a pie hasta la secundaria del Tavista, ¿verdad? Sí. Nevando, lloviendo, era no estaba a la esquina, era larguísimo el tramo. Sí, claro. Pero no había carro para que nos llevaran, ni mucho menos. No. Nos levantábamos temprano y nos íbamos a pie con nuestras mochilas, Héctor y yo y Alfredo, y a la secundaria del Tavista, cuando recién instalada ¿te acuerdas? Sí, cómo no, de ahí del barrio, nada más que yo soy ahí de las Zacatecas, enseguidita, yo soy de la Zarco y tú eres de la Morelia. Así es, yo era de la Morelia, exactamente. Porque jugamos, por eso te preguntaba, porque, Oscar, si alguien sabe de las vicisitudes, por eso le queríamos entrar en ese terreno, porque si alguien sabe de esas colonias, si alguien sabe de lo que pasa en nuestra gente, es precisamente Javier, que acompaña en la fórmula a Enrique Serrano, que Serrano también tiene una sensibilidad enorme, según lo que nos ha explicado y lo que hemos visto acerca de cómo conocer la problemática de Ciudad Juárez y de la gente que compone y que vive en las colonias de nuestra población. Así es, Manuel. Sí, definitivamente hemos, nos ha servido nuestra formación, obviamente que somos, bien lo decía Luis Donaldo Colosio, una generación del esfuerzo y no del privilegio. Pues sí, efectivamente, y como son ustedes, como son muchísimas gentes de las que nos están escuchando hoy en día, y decirles pues que todo esfuerzo tiene una satisfacción, pero además la mayor satisfacción que nosotros podamos tener en la vida y nuestra familia en lo particular es de que podamos servir a nuestra comunidad, como lo hacen ustedes todos los días a través de los medios de comunicación donde están ahorita. Decía Manuel que cómo tiene la paciencia y la inteligencia, para escuchar a la gente con mucha sabiduría y con mucha tranquilidad y darles un buen consejo. Ese es hacer también una tarea de servicio a la comunidad de excelencia. Y Oscar, pues no se diga ya en medio de los balazos, ¿no? Sí, mira, ¿Cómo esperan ustedes el desarrollo? ¿Cómo va a ser el cierre de esta campaña? Usted lo decía ahorita, tan corta en esta ocasión la campaña. Sin embargo, los hemos visto, los hemos seguido paso a paso, el recorrer toda la ciudad, visita a medios de comunicación. Sin embargo, han ido a tocar puerta por puerta pues ya prácticamente toda la ciudad, que sería exagerado, porque 35 días no la recorrimos todo. Sin embargo, sí, dentro de su programa de campaña que han llevado a cabo, ¿cómo esperan ustedes este cierre? ¿Cómo sienten el ambiente en cuanto a la gente, si va a salir a participar o no? Sin falsas expectativas, porque casi siempre los candidatos decimos, estamos muy contentos porque las cosas van bien. Efectivamente, en este caso, sin hacer una falsa expectativa de las cosas, sentimos una gran aceptación del plan de propuesta de Enrique Serrano. Sentimos una gran aceptación porque está muy ajustado a la realidad que requiere Juárez, y sobre todo está alimentado por las extremas necesidades que el pueblo y la ciudad ha estado de alguna manera una vez y otra vez pidiendo, ¿verdad? Y exigiendo, como es el caso específico de la seguridad, que aunque hemos avanzado de manera extraordinaria en muy poco tiempo, pero que fueron años terribles de terror para nuestra comunidad, nos podemos empezar a levantar por las mañanas pensando que sí podemos regresar a nuestros casas sanos y salvos. Sin embargo, no está todo dicho en materia de seguridad y tenemos que continuar con un programa serio y responsable, profesional, profesionalizando las corporaciones que están a cargo del municipio, fundamentalmente, iniciando un trabajo serio. Tengo la oportunidad de trabajar y tendré la oportunidad de trabajar
de cerca con Enrique Serrano, y seguramente estaré muy pendiente para que le pueda yo ayudar en este programa de profesionalización de la policía municipal. Por otro lado, tenemos como plan de gobierno, y fundamentalmente el candidato Serrano, una necesidad extrema de promover el desarrollo económico de la ciudad. Está estancado, tenemos prácticamente 6 años de estancamiento. Los anteriores generaron los siguientes 6 años de Felipe Calderón como presidente de la República, donde se despertó básicamente un enfrentamiento entre las bandas criminales en las principales ciudades fronterizas de la ciudad, y Juárez fue el campo mayor de batalla en ese aspecto, y eso desalentó completamente la inversión y el comercio de lo que ha vivido siempre esta ciudad, y por lo tanto se fueron más de 50 o 60,000 empleos, que eso empobreció a más de 500,000 gentes en esta ciudad. Entonces, ese problema generado por la inseguridad tiene que ser resuelto a través de la generación de nuevos empleos, tanto para la gente activa como para la gente que está más de 40 o 50 años, que son muchísima gente que se considera de la tercera edad, que está sin empleos y sin ninguna oportunidad. Entonces, nosotros estamos trabajando y construyendo un programa que permita la atención inmediata de toda esa gente que está en extrema necesidad, no solamente para darle un beneficio específico, sino para poner a trabajar a la fuerza que está en las casas sin hacer nada, porque no tiene ninguna expectativa de trabajo, y fundamentalmente en trabajos inmediatos que puede ofrecer el municipio, como es el fortalecimiento, la reconstrucción de 150 parques que en forma inmediata el candidato está ofreciendo para que hagamos un ejército de gente de mayores de 40 años y podamos empezar a limpiar las calles y trabajar en la reconstrucción de los parques que tiene Ciudad Juárez, que prácticamente están abandonados en todas las colonias de la ciudad. Quiero yo entenderlo así, Javier. Van a ocupar, por ejemplo, en la cuadra, por decir así, en la colonia industrial, en la calle San Diego, entre la Acapulco y Río de Janeiro. Ahí vive una persona de la tercera edad que no tiene trabajo, pero que no le dan porque ya rebasó los 40 años. Ese señor será ocupado por el municipio para que limpie esa cuadra, para que esté al pendiente de las áreas de los terrenos, que no se los ensucien. Quiero entenderlo así, Javier. Prácticamente en esas palabras. Está planteado lisa y llanamente, como tú estás exponiendo, Manuel. Eso va a ser de verdaderamente una extrema necesidad a realizar, pero además estamos convencidos que lo podemos hacer de manera inmediata. O sea, tenemos el plan para hacerlo, lo vamos a ejecutar entrando inmediatamente a partir del 10 de octubre, y eso va a ser una respuesta inmediata del gobierno municipal a toda esa problemática que tenemos de manera inmediata en todas las colonias populares. 150 parques están ya localizados debidamente, que están en llanos, o sea, están con tierras, llenos de tierra, sin árboles o árboles secos, ¿verdad? Vamos a rehabilitar. El municipio le va a aportar los elementos suficientes para que los materiales, las herramientas, para que toda la gente vaya y se enliste en esas jornadas, en esos grupos pues de limpieza, y podamos ir evaluando la limpieza de cada parque de manera sostenida y organizada. Esa es la idea de Enrique Serrano, y ya la estamos definitivamente aterrizando para que a partir del 10 de octubre iniciemos con esa actividad. Eso no menoscaba las acciones que va a promover el propio presidente municipal en coordinación con nuestro gobernador César Duarte Jaques, que es un hombre muy comprometido con Juárez, con el propio presidente de la República, para facilitar la inversión, tanto extranjera como nacional, pero principalmente la nacional, para que podamos tener mayores oportunidades de empleo para los jóvenes y para los hombres y mujeres que tienen necesidad de llevar los recursos y el sostenimiento personal, la creación y la necesaria promoción de las becas para todos los estudiantes de la media superior y de la superior, que están siendo suspendidas por una falta de coordinación de la acción institucional. Todos esos focos de debilidades pues del gobierno estamos
trabajando para fortalecerlos y que en forma inmediata podamos ejercitar. Decía muy puntual el candidato en otro día en corto ahí con nosotros, pasando las elecciones, si el voto nos favorece, que seguramente así será, no se vayan de vacaciones, porque no vamos a seguir trabajando y nada. Vamos a nada, ni un respirito de que agárrense 15 días ni nada. Dice, al día siguiente nos empezamos a organizar con las acciones y los programas para que el día 10 de octubre entremos, pero con todo, no andemos a andar con improvisaciones de ninguna naturaleza. Eso habla muy bien de un candidato y de una persona que está sintiendo realmente cuál va a ser su papel en este trascendental puesto, ¿verdad? Que estás convencido de que no vas a tener vacaciones. Estoy convencido de que las vacaciones por este año no creo que lo pueda y por el trienio que viene, que Javier. Oye, tú eres una persona muy comprometida con la educación. Gracias, maestro universitario y inclusive Oscar, déjame decirte, participamos con Javier, pero cuando iba ya por poco y era su rector. Fue una elección democrática de nuestra máxima casa de estudios, pero en ese aspecto, en ese terreno, porque eras subsecretario de Educación, Cultura y Deporte en la zona norte, aquí en Ciudad Juárez, y vimos el compromiso y nos tocó, Oscar, vivir y pedirle a Javier que nos echara la mano con algunas personas que no tenían para pagar pues las inscripciones, claro, y todo eso, y pues un tanto irritado Javier llamó la atención a esos directores y algunos tuvimos que suspenderlos. Javier, comprometido con la educación, ¿qué nos puedes decir de ello? Pues decirles que todavía falta mucho por hacer, O sea, nosotros trabajamos 2 años, 3 meses en la subsecretaría, una subsecretaría de reciente creación, y que por el mandato del propio gobernador se instaló aquí y yo fui su primer subsecretario. Siempre me toca ser primer subsecretario, primer director de las quejas y denuncias primero. Sí, cómo no. Y lo recordamos muy bien. Y de alguna manera, bueno, son cosas de la vida. Entonces, pudimos constatar, Manuel, Oscar, que el trabajo de educación todavía requiere de un largo proceso de mejoramiento sustantivo, fundamentalmente. Las reformas educativas que se están promoviendo por el presidente Enrique Peña Nieto apenas están siendo del conocimiento de la estructura educativa y apenas está empezando a operar prácticamente con relación a los lineamientos que la propia reforma está haciendo. Apenas se está creando el Instituto Nacional de Evaluación para los Profesores, apenas se está iniciando el inicio de un gobierno que está conociendo de la falta de infraestructura física de las escuelas. Sin embargo, dejamos muchas cosas muy encaminadas, que yo estoy seguro que por indicaciones del propio señor gobernador del estado, César Duarte Jaques, van a ser de nuevamente impulsadas, como es básicamente la cobertura en materia de educación superior, la cobertura en materia de educación media superior, la cuestión de las cuotas, que decías tú muy acertadamente, que se va a venir el problema en este mes de agosto, ¿no? Pero que ahí, ojalá, apelando a los señores directores, que son muchísimos, muy buenos, con excepción de unos cuantos, realmente puedan generar una nueva política en ese aspecto, ¿no? Juárez necesita una educación, como lo dice la propia Constitución, gratuita, laica y obligatoria, que todo el mundo vaya. Hay que organizar la obligatoriedad, eso también es muy importante. No se está trabajando en ello. Necesitamos hacer que los padres estén obligados a llevar a sus hijos a las escuelas, porque las coberturas universales en materia de educación básica están garantizadas. Entonces necesitamos saber cómo podemos hacer que los padres, sin excepción, no dejen de llevar a su hijo a la escuela.
buscar los mecanismos legales, educativos, y que en esa materia de la legalidad, pues usted ya tiene mucha experiencia, después de estos años. Me llama la atención en cuanto a lo que menciona de la profesionalización de la policía municipal. Actualmente es un problema grave, así lo calificamos, y no nosotros, sino los organismos no gubernamentales, la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, por los abusos. Dentro de la propuesta de seguridad, que sabemos que también viene lo del mando único, ya están esas nociones, y seguramente a partir de octubre habrá de iniciar. Sin embargo, pues el municipio sí tendrá injerencia todavía dentro de la Policía Municipal. ¿De qué forma van a iniciar? Los trabajos dentro de las propuestas del candidato Enrique Serrano para trabajar en esa profesionalización de la Policía Municipal. Y difícilmente a corto plazo podemos hablar de retomar la confianza, la ciudadanía en esta institución, pero ¿cómo trabajar? Sí, no sé si te había contestado, Manuel, tu pregunta con relación a educación. Sí, luego. Todavía, sí, pero lo dejamos para contestar lo que plantea Oscar, que es muy interesante. Sí, Oscar, mira, Juárez ha vivido etapas distintas y en consecuencia con policías distintas en cuanto a los mandos y las circunstancias. En el caso específicamente de los últimos 3 o 4 o 5 años, donde definitivamente, porque no me alcanzo a precisar en qué momento perdimos el control, ¿verdad?, de la ciudad. Se generó un desconcierto en los cuerpos policíacos y los mandos policíacos de todos los niveles, un desaliento, ¿verdad?, y un temor de ser prácticamente ejecutados por el crimen organizado si no seguían los lineamientos del mismo, y en consecuencia entonces el policía se neutralizó, se paralizó, y eso nos perjudicó como sociedad. ¿A qué se debió este factor? Fundamentalmente a factores de falta de entrenamiento, falta de recursos técnicos suficientes para hacer valer una supremacía en ese orden, falta de inteligencia policíaca, falta de equipamiento, ¿por qué no decirlo?, en su momento, y yo creo que el aspecto pero más fundamental fue la falta de estímulo que puede tener en un momento determinado para entrarle a una circunstancia en donde iba de por medio su propia vida. Esos aspectos fundamentales del quehacer diario de la policía tienen que ir resolviéndose a través de un sistema profesional de formación policíaca. No solamente en cuanto a la capacitación personal de cada uno de los elementos. Y entonces de ahí se desprende pues que tengamos nosotros que asesorarnos de realmente academias que tengan la verdadera capacidad y calidad profesional suficientemente calificadas para determinar que una persona está debidamente entrenada para ser policía. Pero no solamente falta ser entrenado para ser policía, como hoy en día se hace en una academia de 6 meses máximo, ¿no? Prácticamente, que yo creo en lo particular, y no sé yo que ustedes opinen, pero yo creo que opinan igual, que un policía no se hace en 6 meses. Yo creo que la formación de un profesional policíaco requiere de toda una profesión, de todo un acervo de conocimientos en su área, en aspectos técnicos, tecnológicos, fundamentalmente de la defensa personal, de la investigación, pero algo muy importante, el aspecto cultural, histórico, educativo. El policía debe ser un hombre educado, respetado por la gente, que no se pelee con el ciudadano común y corriente como si fuera ciudadano, sino que sea una autoridad que le demuestre un grado de escolaridad suficiente y de educación que le permita el respeto de la propia sociedad. Eso no se logra de la noche a la mañana, ni en 6 meses. Tenemos que hacer una profesionalización, ¿verdad? Cuando hablamos de profesionalización estamos hablando de una profesión, que sea una profesión. Una carrera. Una carrera. ¿Verdad? Que tú empieces, Manuel, y te inscribas y vas a ser policía, vas a ser graduado a los 4 años, 3 años, dependiendo del programa que se diseñe para tales efectos, o que la propia Academia Nacional determine.
Y ahí el candidato ha manifestado muy claramente que ese programa de formación policíaca estará a cargo de las instituciones de educación superior de nuestra ciudad, concretamente la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que es una institución de calidad académica reconocida a nivel nacional, pero que además puede auxiliar en el seno de su propia estructura educativa, académica, un diseño de profesionalización que le permita generar profesionales en esa materia. Pero además, al láter de esa misma, un cuadro de prestaciones que realmente sean atractivas, ¿verdad? Y que le permitan decir, bueno, yo voy a formarme porque me gusta tu vocación esta carrera, pero ¿qué voy a ganar en esto? ¿Cuáles son los estímulos que me puede dar el gobierno? Pues vas a tener estos estímulos, vas a tener una casa propia, vas a tener créditos. Ahorita no tienen créditos de ninguna naturaleza, es una cosa increíble, ¿eh? Y las becas para los hijos. Y becas para sus propios hijos que no tienen que andar pagando en escuelas particulares, ¿eh? En fin, toda esa problemática, Manuel, Oscar, la estamos analizando, la estamos trabajando, y por eso les decía que en los próximos días, después del día 17, vamos a seguir trabajando en ello, ¿eh? No, pues, y esto va de la mano con lo que le había preguntado a Javier, porque le apuesta mucho la educación. Yo he visto que en tus últimos años, independientemente de tu profesión, de tu carrera como abogado, así es, ¿verdad? Sí, Manuel. Y abogado reconocido, Gracias. ¿verdad? Del cual pues nos tratamos de conocer desde muy pequeños, porque pues somos contemporáneos, somos la misma generación, ¿verdad? Entonces, verlo desarrollarse en el ámbito educativo nos dio mucho también que preguntarle en este momento. Por ejemplo, hay muchos padres de familia y tú dices, obligarnos, gobierno, a llevar y cumplir los estatutos, no los estatutos, sino las leyes universales, de darle la educación a los muchachos. Pero ahí el gobierno tiene mucho que ver. Claro, obviamente. No el padre, porque el padre sufre el padre para llevarlo a los hijos, para trasladarlos de un lugar a otro, Javier. Así, para escribirlos. Para uniformarlos, Javier. Uniformarlos. Es un viacrucis cada vez que inicia o termina un periodo escolar, por ejemplo, los que están saliendo de sexto, pero los que están iniciando, los chamacos que tienen, ahí viene el gasto, y la economía de la ciudad lo resiente. ¿Qué tienen ustedes contemplado para ello? Bueno, sí, es una atención, mira. Porque esto va de la mano. Sí, obviamente. Te agradezco mucho, Manuel, lo puntual que eres en este tema. Mira, aunque es una competencia del orden estatal, la educación, el control de la educación, el candidato Serrano ha manifestado muy claramente que él quiere sentarse con el gobierno del Estado en este renglón, ¿sí? Bueno, pues obviamente que ahí voy a estar yo, porque yo realmente sí conozco, ahora sí que los callejones de este asunto, ¿no? Y me gustaría mucho trabajar en ello, con él, de la mano, porque vamos a tener que tener mucho cuidado con el desarrollo y la planificación de las escuelas, y mucho cuidado con relación al manejo de las escuelas, porque se convirtió en cierto momento expectativas comerciales, las propias graduaciones de los niños desde los kinders, ¿verdad? Yo llegué a asistir a uno por razones de familia, antes de ser subsecretario, a un kinder en el Cibeles, una graduación en Cibeles, con un costo increíble, un niño que no sabe ni qué está haciendo, ¿verdad? Pero ya tenía una graduación en Cibeles. Entonces, ese tipo de situaciones, yo en cuanto tomé posición, inmediatamente ordené la suspensión de las mismas. No tuve mucho eco al principio, pero ya fue revisando por zona y por zona y por zona y por niveles, ¿verdad? Primero los preescolares, y luego las primarias, y luego las secundarias, ¿verdad? Porque es un mundo, es un universo, ¿eh? Sí. Entonces, muchísimos directores sí entendieron la medida, la aceptaron con gusto, inclusive algunos me llamaron para felicitarme la decisión.
Otros no les gustó, obviamente, porque era parte de un ingreso adicional, ¿verdad? Y en consecuencia, pues, el negocio. Pero sin embargo, el esfuerzo de los padres, como dices tú muy exactamente, es de manera extraordinaria. Porque además, si no tienes dinero y no puedes aportar dinero para una donación, ese niño se queda marcado para siempre. Porque no pudo estar en su graduación. Sí. Y todos sus compañeros sí estuvieron, ¿verdad? Entonces eso, también vi madres diciéndome, oiga, ¿qué hago? ¿Cómo es posible que ustedes permitan estas cosas, no? Tuvimos que meternos ahí en esos callejones, a veces salí medio despeinado, pero yo creo que con mucha convicción de que lo que estábamos haciendo era lo correcto, Y ser objeto del bullying hasta los chamacos que no fueron. Además, por parte del señalamiento de sus compañeritos y quienes han estado cerca del sistema educativo, pues saben perfectamente bien, ¿verdad?, de este tipo de situaciones, y luego lo que se enfrentan los padres de familia. Facilitarles las cosas, por ejemplo, transporte. Sí, hay fondos para eso, Manuel. Todo eso. Hay un fondo. Reactivar eso. Hay un fondo federal que se envía a las arcas municipales para la implementación de inversiones en educación básica principalmente. Y en el caso de las actuales presidencias municipales, los domos fueron generados prácticamente por esos fondos, y de alguna manera se fueron atendiendo las demandas de las escuelas en ese sentido. Yo creo que la política actual próxima de nuestro candidato Enrique Serrano va a ir encaminado fundamentalmente al fortalecimiento de los planes y programas de mejoramiento, tanto del aspecto físico como educativo en las escuelas. Eso no tengo ninguna duda al respecto. Mucho trabajo por hacer, poco tiempo de la campaña, licenciado, y pues quisiéramos conocer su mensaje a la ciudadanía, a todos nuestros reescuchas esta tarde, para lo que resta de la campaña y lo principal para el 7 de julio. Oscar, Manuel, muchas gracias por esta oportunidad. Yo creo que ojalá que se generen más oportunidades, porque son muchas cosas lo que tenemos que decir. Pero principalmente decirles que gobernar esta ciudad no es sencillo, y tampoco ha sido sencillo los problemas que hemos tenido en la ciudad. No es un tema menor, como dicen los que debaten hoy en día, y se necesita gente preparada, gente que sepa resolver los problemas, gente que esté y haya estado en el servicio público y que haya demostrado eficiencia, honradez, capacidad para resolver los problemas. Y eso creo que se está dando en este momento con los cuadros que el Partido Revolucionario Institucional lo está haciendo, con sus cuadros encabezados por Enrique Serrano. Enrique Serrano es un hombre preparado, es un hombre capaz, es un hombre que comprometido con su ciudad. Aquí vive desde que nació, tiene su formación académica aquí, en su primaria, secundaria, preparatoria, universitaria. Aquí ha tenido su propio negocio. Aquí ha ocupado los cargos que ha ocupado, en los cargos que ha desarrollado su actividad profesional, lo ha hecho con eficiencia y con lealtad a su ciudad. Ese mismo papel lo hacemos nosotros en lo particular. Yo en lo particular haré mi mejor esfuerzo para ayudar a Enrique Serrano a que hagamos los planes y programas que tenemos para el beneficio de esta comunidad. Transformar Juárez es nuestro objetivo, y decimos con mucha claridad, en un rumbo seguro, sin improvisaciones de ninguna naturaleza. Bien, licenciado, pues como siempre, muchas gracias el haber platicado con usted esta tarde, y pues desearle suerte, porque pues hay mucho trabajo por hacer, insisto. Pedirles que voten el día 7 de julio por los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, principalmente por nuestro candidato, por todos, sin excepción, pero porque Enrique Serrano hará de Juárez un mejor Juárez. Claro que sí. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Manuel. Vamos a un corte y regresamos a esta tercera edición de 860 Radio Noticias.